Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación. Yo soy Juan Dapo y en nombre de todo el equipo del festival quiero darles la bienvenida. Podcastinación es un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y radioescuchas que crece cada día más en Latinoamérica y por supuesto no podía suceder sin su apoyo como espectadores y asistentes. También queremos darle las gracias a nuestro patrocinador, Podimo. Podimo es la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Podimo apoya Podcastinación con el fin de colaborar con el crecimiento de la industria del audio en América Latina y porque cree que los podcasters son el eslabón más importante en este crecimiento. Puedes escuchar tus podcasts favoritos desde la app o desde tu navegador. Y si quieres probar Podimo, aprovecha la oferta de 90 días gratis que encontrarás en go.podimo.com/podcastinación. Podimo, la vida es mejor cuando escuchas. Les agradecemos de corazón estar aquí y compartir con nosotros otra forma de escuchar. Sin más preámbulo, con ustedes, desde Colombia, Estúpida Mi Podcast, y desde Uruguay, La Fórmula. ¡Estúpida mi idiota! ¿Cómo están todos? Hola, hola. Hola. Qué felicidad de estar juntos. Nosotros somos Estúpida Mi Podcast y qué alegría estar contigo, Juan, de La Fórmula. Juan de La Fórmula. Chicos, quería empezar con una pregunta que tiene que ver con el podcast. ¿Cómo llegaron al podcast? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron la avenida que los llevó al podcast y qué es lo que les gusta hacer este tipo de cosas que estamos haciendo ahora? Bueno, empezó como un club de lectura aquí en la ciudad de Medellín. Nosotros somos de Colombia. El club de lectura actualmente ya no existe por coyunturas externas a nosotros, pero como una estrategia de publicidad de las charlas que estábamos teniendo, decidimos crear este podcast en pandemia cuando todo el mundo hizo fan, cuando todo el mundo hizo proyectos, nosotros hicimos podcast. Y bueno, ya llevamos 5 temporadas, 2 años y aquí estamos. Cuéntenme entonces, ¿cuáles son los episodios que se sienten capaz que más orgullosos? Si tienen que recomendar a la gente, ya por ejemplo dicen desde Bogotá, un saludo desde Bogotá. Sí, hola Oscar, un saludo. No sé, ¿qué capítulos recomendarían ustedes? Bueno, para la gente que ha escuchado el podcast, yo suelo hablar mucho, pero hoy voy a estar muy callado porque ya notarán que tengo la voz afectada. Creo que el capítulo que más me gusta es de algo que me gusta mucho y es las caricaturas. Entonces, el de las caricaturas y lo LGBTI, porque niño por siempre. Entonces, es como súper fascinante el haber hecho como todo lo que había detrás para investigar. Entonces, ese es de mis favoritos. Bueno, yo creo que hubo uno que hablamos de salud mental que me gustó bastante. Fue un tema importante que no sabíamos al principio cómo tocar, pero la charla se fue dando y lo disfrutamos mucho. Creo que los miedos que teníamos en ese momento de hablar de salud mental en la población LGBT fue al principio fuimos con cuidado, pero ya después el invitado nos dio la confianza para poder ir hablándolo. Y que nos dio mucho miedo. Sí, estábamos asustadísimos porque no sabíamos cómo tratar ese tema. Sí, pues de mis favoritos casi siempre son los que hacemos recorridos históricos. Como hay unos episodios donde hablamos de una película, un programa en específico, tenemos invitades, pero hay otros donde hacemos historia de las representaciones en el cine o en la televisión, o historia de las representaciones en el género del terror. Esos son mis favoritos. En especial el de Halloween que hicimos el año pasado sobre Rocky Horror Picture Show. Entonces sí, pues hay muchos en realidad. Y bueno, para devolverte un poco la pregunta, ¿cómo nació la fórmula y qué te gusta del cine? Pues, ¿por qué hablas de cine con tanta gente? Es una muy buena pregunta. La fórmula empezó en agosto del año pasado. En realidad, la historia atrás es un poco curiosa porque nunca pensé en realidad en tener un podcast. Llegué a él porque me parecía que un podcast que hablara sobre el cine desde una óptica distinta hacía falta. Entonces lo pensé como de un lado del usuario. Pensé como, si hubiera alguien que hablara de películas, pero que fuera distinto, que no fuera un crítico de cine, que no fuera alguien que en realidad conoce todas las películas y tiene todo el catálogo en la cabeza. Entonces empecé como a imaginar qué tipo de ángulo distinto le podía dar. Y ahí uní mi experiencia trabajando en la industria del contenido, en la parte de análisis de datos. Y después pensé que también una manera como de enganchar y que fuera distinto es esto de tener invitados. En la fórmula ya son 13 los episodios. En cada episodio es una película distinta y un invitado distinto. Entonces ese invitado para mí le trae una impronta al podcast que hace que todos los episodios sean algo distinto. Porque no es un monólogo, yo no voy a estar hablando desde
de mi perspectiva, desde mi experiencia, sino que el invitado trae su película favorita. Lo que intento dar, espero que se vea el resultado, me dirán quienes escuchan, es que haya esa combinación entre los datos, la taquilla, los actores, las actrices, la historia, el género, pero que también haya algo un poquito más vivencial y desde la experiencia del invitado en cómo vivió esa película. Y yo lo que descubro es que hay personas que su película favorita es porque les llegó en un momento de su vida particular, hay otros porque esa película representa un género que les fascina, hay otras porque es su actor favorito y en su adolescencia lo seguían. Entonces espero eso, tener siempre, sorprenderme, yo y ustedes están de testigos y lo pueden decir acá en vivo, que tratamos de minimizar la preparación para que la magia aparezca en la entrevista. Y también algo que me ha gustado mucho es el trabajo de hacer de encargarme de todo. O sea, yo la fórmula, desde hablar con el invitado, elegir la película con el invitado, grabar, editar, me toca todo. Entonces, también para mí fue un aprendizaje. Fue como, viste, en esos momentos que decís, quiero ver si lo puedo lograr, ¿no? Como que hacer algo, como empujar un poquito las barreras. Y es una experiencia que hasta ahora me da mucha satisfacción. Me toma mucho tiempo, es casi que mi hobby por exclusividad, pero también me da mucha recompensa, mucha satisfacción. Creo que hacemos un match pues muy bueno ahí como en el tema del cine en particular. Nosotros no solo hablamos de películas, sino también de series, de literatura y de videojuegos. Y sí, pues cada persona tiene una perspectiva diferente. La nuestra obviamente es de diversidades sexuales, porque hay un lente, hay un foco, hay una forma de ver esas representaciones y creemos que es importante. Y bueno, aquí estamos para hablar de una película muy interesante y que la escogimos entre todos. Ha sido difícil pues porque como la propuesta de tu podcast es ¿cuál es la película favorita de un invitado? Aquí somos tres. General. Y acá somos tres. Y fue difícil escogerla. Muy distintos. Exacto. Aquí vamos. Y bueno, saludemos un poco a las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Vemos por ahí que tenemos gente del paisito, de tu tierra, de Uruguay. Tenemos a Manuela de Cheesy Like a Cliché y tenemos a Ever, tenemos a Maximiliano y bueno, muchas gracias y creo que podemos ir empezando. Esto dice así, muchachos, y ya les voy a hacer la primera pregunta, pero The Birdcage, que es esta película que estamos viendo atrás de mi fondo, les voy a decir los nombres en español, porque son varios. La Jaula de las Locas es la que en Hispanoamérica tenemos más presente, pero ¿sabían cómo se llama, por ejemplo, en España? La Jaula de los Grillos. De los grillos, exactamente. Sí, la Jaula de los Grillos en España es como, siempre tienen la manera de darle su impronta, su vuelta. La Jaula de los Pájaros en Argentina. En el resto de Hispanoamérica, La Jaula de las Locas. Es una película estadounidense estrenada el 8 de marzo de 1996, dirigida por Mike Nichols, y es una adaptación de Elaine May al guión original. Se trata de una remake de la película franco-italiana, y me van a tener que ayudar. La Cage aux Folles. La Cage aux Folles, sí. La Cage aux Folles. Yo no me atrevo a decir. Yo tampoco, no sería capaz ni siquiera. Lo tendría que decir así como... No, pero es francés, no es italiano. No digo franco-italiana. Es franco-italiana, entonces... Sí. Pero el nombre está en francés, sí. Y la obra original es de 1978. Exacto. Es una obra teatral de un dramaturgo, Jean Poret. Una historia del 78. La película es 1996. Pero yo la vi y está más relevante que nunca. No caducó. Sebas, ¿por qué es que una película de hace casi 30 años, la vemos ahora y decimos, la puede haber salido la semana pasada? Yo creo que es por temas muy importantes como el hecho de que, por más de que la gente dice que hemos progresado, todavía falta mucho por manejar en cuanto al tema de la aceptación, de cómo manejar las parejas del mismo sexo. Entonces, hace 30 años salió esa película y era pues muy chistosa y todo eso, pero pues era eso, era una caricatura. Ahorita la vemos
y yo creo que vamos a pasar más adelante a decir cómo la vemos al día de hoy, y yo creo que sigue siendo una constante el hecho de que por más de que se ha hablado de movimientos, de progreso, de aceptación, siempre está ahí esa piedrita que todavía sigue impidiendo ese progreso del que todo el mundo supuestamente habla. Jesús, con la voz que te quede, quiero maximizar, por lo menos que me respondas esta pregunta. Yo tengo un problema con ese tema de que siga o no siendo vigente, porque es vigente para nosotros, pero por ejemplo un peladito de 15 años que se la ve actualmente, que haya vivido en el primer mundo, le va a parecer cómica tal vez y ya, ¿cierto? Más allá de un contenido histórico, o sea, así vivían las locas en tiempos anteriores, así les tocaba ocultarse y todo, y una persona que ha tenido todas las oportunidades en este instante y que haya vivido otra vida es como, eso no me ha tocado a mí, tal vez eso era muy burletero, ¿cierto? Entonces siento que puede ser que la peli es muy vigente para algunas generaciones, lo ves como contenido porque me parece espectacular, los chistes son lo más genial, creo que ahorita hablaremos un poco de eso porque son, además con un tacto divino, la película no se burla de las poblaciones LGBTI, que eso es lo más lindo, entonces siento que eso la sigue haciendo vigente, como contenido sigue teniendo una estructura muy firme, como cuestión de identidad creo que no es que no haya envejecido bien, sino que ya los tiempos han cambiado mucho. Entonces tal vez una nueva generación la vea con otros ojos, que es una pregunta muy interesante. ¿Cómo la ven las nuevas generaciones también? Esteban, ahora voy a vos, pero yo, por ejemplo, una de las escenas que así tengo más grabada, ahora la última vez que la vi, hablan del aborto. Hay una escena que habla del aborto y estamos, por lo menos acá en Estados Unidos, es un tema también que se está manejando hasta ahora, o sea, no es ajeno, no es algo que... Exacto. Esteban, ¿la viste? ¿Cómo la posicionás en el contexto? ¿Avanzamos? ¿Para algunas cosas quedó atrás? ¿Para algunas otras sigue vigente? Pues yo creo que, y no hablemos solo de la película, sino de la obra que viene mucho atrás, o sea, del 70, es muy vigente porque seguimos hablando de poblaciones que son excluidas de la vida pública, o sea, que nos hacen dar vergüenza de quiénes somos y sentir orgullo de eso, de quiénes somos y no ocultarlo, se convierte en un acto de resistencia y un acto político. Entonces creo que eso es lo que le da la vigencia hoy en día. La volvimos a ver esta semana los tres juntos y nos reímos mucho. Horrible. Y yo creo que yo la sigo viendo. Si yo la viera semanalmente, todas las semanas me reiría. Sí, creo que hay algunos chistes y sobre todo en el tema racializado que no envejecieron tan bien, pero eso pues, pasa con todas las producciones. Bueno, ya. El personaje de Agador. De Agador, sí, que es interpretado por Hank Azaria, que también pues tuvo su salida de Los Simpsons por interpretar a Apu. Aquí hace un guatemalteco. Pero digamos pues que tampoco le podemos echar toda la culpa a la película porque era el contexto de la época, pero sí es bueno pues señalarlo. También, bueno, vamos a hablar un poco ya de spoilers, el escándalo por el que se condena a este político conservador que es un político conservador que quiere restaurar la moral en Estados Unidos, esto es en los 90, y su colega de su partido muere con una prostituta que además es menor de edad. Creo que pues ahí es delicado el tema de hacer un chiste con la pedofilia. Esa parte sí, como la última vez que la vi sí me chistó un poco, pero sí, o sea, el resto de temas, de cuestiones de la moral, de la doble moral de las personas conservadoras se sigue muy vigente. Entonces sí, creo que es muy vigente y muy valiosa reevaluarla a los ojos de hoy. Yo creo que ahí con el chiste que dices hay algo muy particular, y es que yo no creo que él se burle del tema de la pedofilia, sino que la película se burla del pensamiento conservador, que es así, de las acciones del conservador en general. Pues que no digo que sean todos tampoco, sino como del estereotipo del conservador. Entonces me parece que la peli hace un juego, pues yo no la leí así, pueden ser diferentes lecturas, hace un juego con ese tema, no se está burlando de la pedofilia, tal vez la vuelve una caricatura, pero es una cuestión de se está burlando desde la moral del conservador. Me parece divertido eso. Sí. Sí, y del doble estándar, porque también contamos y les avisamos que acá entra este terreno de spoilers. No busquen, si no la vieron. Sí. Pues, 30 años no la vieron, ya. Sí. No hay vuelta atrás. Igual por los comentarios estoy viendo que hay mucho de televisión. La primera película temática que vi en televisión. Así que me parece que por lo menos quienes están escuchando ahora la han visto. Me parece que acá el punto es esto, lo decías Esteban, la doble moral, digo unas cosas, pero en realidad me comporto de otra manera.
Y en eso entran a jugar esos chistes en la comedia, pero básicamente es una parodia de estas dos personas que son, ¿cómo es la coalición por la orden y la moral? Por la orden Están moral, tratando sí, de- algo así. Ajá. Y no se comportan de esa manera. En la fórmula general viajamos atrás, viajamos en el tiempo y les voy a tratar de despertar su memoria porque quiero que hablemos de en qué momento la vieron por primera vez, en qué contexto, dónde los halló y ¿ha cambiado la percepción que tenían de la película? Cuando la vieron, ¿seguía siendo una de sus películas favoritas? Empiezo yo. No puedo recordar particularmente cuándo fue la primera vez, pero si me pongo pues como a rememorar, esta película siempre me recuerda a tardes de fin de semana con mi familia, con mi papá en particular, pues mi papá ya murió hace 12 años, pero siempre la guardo, por eso también creo que influye en que la escogiéramos, la guardo pues mucho en mi corazón porque era como pasar esas noches familiares de películas domingueras, como lo mencionan por aquí en el chat, que pasaban en la televisión nacional. Y recuerdo que era muy, en la época, era muy del chiste de, sí, es un gay muy estereotipado, muy flamboyante. Y creo que en esa época el chiste sí era muy de, me río de ti. Y ahora, cuando la reveo, que ya la he visto ya varias veces, es me río contigo. Pues me río contigo porque yo soy así, porque me he visto en esas situaciones, porque te comprendo. Entonces, sí, pues los estereotipos siempre han existido y pues ya hemos hablado en nuestro podcast, hablamos mucho de estos estereotipos del gay afeminado, de, sí, como todos estos arquetipos que se construyen en Hollywood, pero aquí a veces también se le da la vuelta de tuerca y es como verlos también, aparte, más allá de esos estereotipos, ver a la persona. Y creo que el personaje de Nathan Lane, que es Albert, es quien se lleva pues todo el corazón de la película, es quien es más vilipendiado por su propia familia, por su propio hijo que no lo reconoce y al final pues es reivindicado de cierta forma. Entonces creo que mi primera lectura pues es esa, es un recuerdo muy familiar, es como pues lo primero que se me viene a la cabeza es verla con mi papá en las tardes de los fines de semana y la visión ha cambiado mucho en eso, en el tipo, el chiste lo veía hacia la persona, ahora lo veo más como el chiste hacia la situación, como lo que hemos hablado. Sebas, voy a decir contigo, pero antes quiero una más para Esteban. ¿Y te acordás después de ver la película, había una conversación, había charla, había análisis o era una película? No creo, eran épocas pues que simplemente era como estar en familia y recuerdo pues el chiste sí era pues el chiste era la persona afeminada o vestida de mujer o el drag, que en esa época yo ni siquiera sabía que era el drag, no sabía que era el travestismo, no sabía que era el transgenerismo, no sabía nada de eso. Y pues el chiste era eso, pero no había ninguna discusión. Fue ya más adelante que yo empecé como a preguntarme por muchas de estas cosas y que precisamente el podcast en el que trabajamos nos hacemos muchas de esas preguntas y por eso no solamente hablamos nosotros solos, sino que hemos tenido invitados, invitadas que nos dan luces sobre esos temas. Sebas, ¿te acordás de esa primera vez? Claramente no recuerdo dónde, o sea, sé que estaba en la casa, sé que era un tema que también veíamos en familia, pero no era un tema así como de qué chévere verla en familia, sino que a mí me causaba era algo diferente, era como yo en el fondo, pues en ese momento yo todavía estaba en el closet, nadie sabía, entonces era como ver esos personajes reflejados y claramente Albert, que es Nathan Lane, era el que más resaltaba y era como ese miedo de me van a señalar porque porque me gustan los hombres, entonces veía la película y sí, era muy chistosa, pero en el fondo le empezaba uno como a calar inseguridades, como, ¿qué va a pasar? ¿Será que me voy a volver así? ¿Será que todos los que son gays se van a volver así? Entonces, creo que la primera vez que la vi, después de terminar de verla, fue una comedia, pero creo que también la clasificaría como en una película de terror, porque cuando terminé era como, tengo miedo El terror de muchas closet. cosas de lo que me vaya a pasar de aquí en adelante si salgo del closet. Entonces, pues ese fue el primer acercamiento. Ya con el tiempo, como dice Esteban, otra mirada de ver de que no solo era Albert el que estaban representando ahí, sino que estaba pues el personaje de Robin Williams, estaba el personaje de Agador, Spartacus, y había una gran serie de diversidad de personajes que me parecen muy chévere y que ahora, como dice Esteban, desde el podcast, nosotros siempre tratamos de resaltar la gran diversidad. No es solamente que todos los gays tienen que ser perfectos y todos los gays, no, también los gays pues somos malos, somos villanos, podemos ser buenos, podemos ser malos, podemos ser turbios, y era una película que me parecía que manejaba muy bien eso, ahora pues leyéndola mucho tiempo después.
Jesús, a ver, ¿te queda la voz? A ver. Vamos a Test. probar. Pues la verdad, nosotros en el podcast nos definimos como tres maricas distintas, la marica ñoña, la marica rubia y la marica montañera, porque yo soy de un pueblo y nosotros no teníamos parabólica, sino algo que nosotros llamábamos muy despectivamente perubólica, era porque todos los canales eran de Perú, y pues nunca la vi cuando era niño, ¿cierto? Y tampoco es como que en mi casa fuera como para reunirnos a ver películas como juntos, así de vez en cuando, muy de vez en cuando, y todas eran de acción. Pues yo soy de los que se ha visto toda la saga de Rápido y Furiosos, aunque las odie. Entonces esa película me la vi fue con ellos dos, irónicamente, aunque yo ya había hecho una exploración de cine, pues mucho tiempo atrás, pero esa nunca me la había visto. No sé, tal vez es porque yo le suelo huir mucho a la comedia, porque en todos los lugares donde habían representado, cuando yo empecé a identificarme como persona LGBTI, cuando empecé a entender qué era, y miraba el único género que detestaba con el alma era la comedia, porque en todos los lugares éramos el chiste horrible, ¿cierto? En todos los lugares éramos la risa, en todos los lugares éramos aquello de lo que burlarse. Entonces, siempre lo vi mucho a la comedia relacionada con lo LGBTI. Era un problema que yo tenía enorme con eso. Entonces, como que también al saber que era una película de comedia, nunca entré a investigar nada de ella, nunca me acerqué a ella hasta que ellos dos me dijeron, no, es muy buena. Y pues la verdad, fue una tarde que vinimos del club de lectura, acá, la Sí, casa. hace ya un par de años. Sí, y vinimos acá al club de lectura a vernosla y fue como, oh, pero es que la peli es buena. Pues y además Es me hizo muy reír buena. un montón, y además no solo me hizo reír, sino que siento que no se reía de uno, que era un poco el rayón que yo tenía con las películas de comedia que eran pues que eran relacionadas con las poblaciones LGBTI, que siento que muy pocas personas son capaces de hacerla contacto. Entonces siento que esta lo lograba y por eso es como el bonito recuerdo que tengo de ella. Muchachos, nos metemos, nos reímos juntos, vamos a la escena, Claro, vamos. vamos a la historia, vamos al argumento. Pop, I'm getting married. It's a girl. I met her at school. It's this wonderful. Are you upset? But let me tell you why. Don't use that tone to me. What tone? That sarcastic, contemptuous tone that means you know everything because you're a man and I know nothing because I'm a woman. You're not a woman. Oh, you bastard. Esto es así, va a ser un poquito distinto porque tengo algo que le llamo los premios podcastinación. En vez de revisar las escenas una a una, lo que voy a hacer es le voy a leer candidatos y entre todos vamos a decidir cuál es la mejor, qué escena se lleva el premio podcastinación 2022. Estos son los nominados y ustedes pueden nominar también si me olvido de alguna. La primera es Starina no quiere bailar. Es la introducción, es la primera escena. Además es una escena que dura unos 3 minutos, que parece como una Steadicam, como una cámara que entra al club, ¿no? Es una cosa muy, muy linda. La segunda es Val da la noticia. Y lo que me parece que está bueno de esa escena es la sorpresa, que nos engañan, que parece que el personaje de Armand está teniendo Sí, como una affair. Una Ajá. affair aparte, y en realidad no, es el hijo. Y hasta el final, ¿no? Mismo cuando él entra, pensamos que ese es el amante, pero no. Esa es la segunda. La tercera es lecciones para actuar como macho, que ahí vemos cómo John Wayne tiene que caminar. La cuarta es los platos de Grecia, en esa escena. Ya quisiera yo esa vajilla. En el comedor. Y no terminan de ver. Lo bueno es que la miopía ahí juega una mala pasada y no se termina de ver lo que está grabado en esa vajilla. La 5 es, mejor matemos a las madres, eso las va a detener. Y la última es la maniobra de distracción que tenemos al final para sacar al senador Keeley y que no lo reconozcan. De todas esas escenas, a ver, voy a arrancar por Jesús. De todas esas escenas, ¿cuál gana? Aquí suena ¿cuál redoble, gana? pero para mí gana la de el momento en el que me están enseñando a caminar como un hombre. Es espectacular, porque además, ahorita lo decía, en la película al principio yo lo sentía como que se burlaba de los manerismos y no, porque la peli se está burlando no de eso, sino que nos está haciendo reír, es con un ser que se siente incómodo de estar haciendo aquello que no está acostumbrado a hacer, a echarle mantequilla a un pan, como un macho, ¿cierto? Y que además uno se puede sentir identificado, pues cuántas veces uno siendo, pues nosotros que somos parte de la población LGBTI,
no le da miedo patear un balón, porque pues no le daba miedo patear un balón porque le salían todas las plumas cuando era niño, ¿cierto? Entonces un poco la escena también es como conecta con uno en ese aspecto, entonces es muy chistosa porque siento que aunque uno la haya leído tal vez al principio como se estaban burlando de los manerismos de él, no, la escena se está burlando desde cómo lo ponen en una situación tan incómoda como esa y del final, pues porque además la peli tiene unos remates en los chistes brutales, ese remate de no recordaba que John Wayne caminaba así, es 10, o sea, 10, colóquenle 10. O sea, realmente sí caminaba así. Sí, o sea, es genial. No good? Actually, it's perfect. I just never realized John Wayne walked like that. Entonces, esa para mí gana. Y cuando se rompe la galleta, en realidad no importa, se rompe. Sí, hay que seguir. Sí. No hay que dudar, que si se rompe la galleta, se rompe la galleta. Sebas, ¿cuál gana? Tenemos 6, podés nominar a otra. Bueno, yo creo que hay una que está muy cerca al tema de la vajilla, y es cuando Arman entra a la cocina y descubre que no hay plato principal, sino solo es la sopa, y se desesperan, y vuelve y saca la sopa para darle más sopa, y están ya en un punto de climas de desesperación porque los van a descubrir, pero ellos siguen insistiendo en que todo va a funcionar, y Agador no sabe qué hacer y bota los camarones al piso, y mejor dicho, es una escena muy, muy, muy buena que incluso si uno le pone cuidado a la escena, uno se da cuenta que ya en la edición final se coló Robin Williams riéndose cuando se cae y él se levanta, él se está riendo ahí, pero pues lo disimula. Es porque él se cayó en verdad. Eso iba a decir. Eso les iba a decir. Pensé que esto lo tenía como un secreto, pero es verdad. Se cae él, eso pasó, no fue una improvisación, se resbaló, se cayó y siguieron con eso. Dad, you've got to get in there. Everything is going to hell. You didn't make an entree. What? What do you mean? We just have soup? Your pesa soup is an entree. It's like a stew. What do you think I put so much in it for? Shut up! Here's a note for Catherine. Go put it on the downstairs door. I've got to get back there before they eat enough to see the bottom of the bowl. Got a million things to do. You don't give me no time to job. Shut up! It's okay. We're all right. It's fine. Just shut up, goddammit you. It's all right. Stop crying. Goddamn you. What are you standing there for? Go! Go! She'll be here in a minute. Go! Damn it. Fuck the shrimp. Me puedo tomar 30 segundos para capaz que profundizar en Agador Spartacus, el personaje de Hank Azaria, porque algo que me genera curiosidad es esto del tema de me río con o me río de, o me estoy usando un estereotipo como parodia, o en realidad estoy visibilizando algo que está bueno visibilizar. Como capaz que Sebas, contame eso y después me elegí la escena, pero de Agador Spartacus, ese personaje, ahora, con los ojos tuyos de hoy. ¿Sebas o Esteban? Esteban. Ok. No, pues creo que para la época él lo tomó como un trabajo de personaje, y pues leyendo sobre cómo se preparó, él incluso consultó a sus amigos homosexuales para hacer las voces, y que algunos de ellos le dijeron, no, pues sí, lo haces muy bien, tengo amigos que hablan así. Entonces creo que la conversación hoy en día torna en torno a por qué se le dan estos papeles a personas heterosexuales o privilegiadas cuando hay un montón de artistas de las diversidades sexuales que tienen mucho talento y que podrían estar haciendo ese papel. Pero pues creo que tampoco se le puede martirizar a la película el hecho de que se tomen estos estereotipos, porque también lo hace desde un lugar de la comprensión, que además el personaje de Hank Azaria, Agador Spartacus, es también uno de los que se roba las escenas en donde está. Entonces sí, pues creo que está esas dos miradas y pueden convivir. Puede convivir el hecho de que sí, que es una apropiación cultural que se hace y que, bueno, ahorita se ha revisado, pero que en su momento también se hizo con una intención que podría ser leída hoy como buena. Entonces creo que esas dos visiones pueden convivir. Además que él subvierte el estereotipo de que los latinos son buenos como housekeeper. O sea, él era malo como housekeeper. Muy malo. Era malo, no sabía cocinar. Exacto, entonces eso me parece también muy bueno porque él es un latino, pero pues era el peor housekeeper que puedan tener. Lo único bueno que hizo fue como tomar con un vaso cuando le dijo a Val. Ya. Y lo otro que me parece muy revolucionario para la época es que la película tenga eye candy para las mujeres y para las personas homosexuales, porque Agador Spartacus está
prácticamente desnudo durante la mayoría de la película, cuando está limpiando la piscina. Creo que pues para la época tener ese tipo de eye candy para otras audiencias es revolucionario. Bueno, Esteban, es tu turno. ¿Nos desempatás o vas por una que ya hablamos? Creo que, a ver, la que dice Jesús me parece muy buena, muy interesante, porque además me parece muy llamativo es que salga el mundo heterosexual como lo extraño para estas personas, para estos personajes. O sea, que lo que se haga ver como los estereotipos extraños sea el caminar heterosexual o el hacer las cosas de una manera diferente, incluso cuando están redecorando la casa, que ponen revistas Playboy en el baño. En el baño, y uno de los redecoradores dice... Es lo que leen, ¿no? Eso es lo que leen ellos, ¿cierto? Pues es como un mundo completamente diferente y es como voltear esos estereotipos. Pero para mí, creo que por la coyuntura actual, la escena que más resonó en la última vez que la vi fue la de la conversación sobre el aborto. Antes de la cena, cuando el senador estaba diciendo que quería apoyar un proyecto de ley para matar a los doctores que practiquen aborto, y luego en una vuelta de tuerca el personaje de Nathan Lane dice, no, pues matemos a las mamás, igual llegan a matar a los niños, o sea, que se hundan todos con el barco. Y es como llevar al punto de la ridiculización de estos argumentos hacia dónde llegan, el defender la vida, entre comillas, hacia dónde llegan. Entonces creo que ese es el que más me llamó la atención en la última vista, porque además lo que tú dices de la coyuntura actual de Estados Unidos y bueno, de los derechos reproductivos en todo el mundo actualmente. Stop the doctors, you'll stop the abortions. Well, that's ridiculous. The doctors are only doing their jobs. If you're going to kill someone, kill the mothers. That'll stop them. See you for a moment, dear. Oh, I know what you're going to say. If you kill the mother, the fetus dies too. But the fetus is going to be aborted anyway, so why not let it go down with the ship? I really must see you now. Esteban, voy a seguir con lo que acabas de decir y me quedo con esa escena. Esa me parece, porque capaz, hablemos 30 segunditos de esto, el personaje de Nathan Lane, de Albert, pero en realidad ahí está como Mrs. Goldman. También voy a meter otra cosa. Ellos son Goldman, pues son judíos, pero frente al senador, como el senador es conservador, es Coleman, ¿no? No suena la D, y entonces ahí está como Mrs. Coleman. Le dice exactamente todo lo que el senador quiere escuchar, al punto de que después tiene una pelea el senador con su esposa, porque la esposa le reclama, le dice, ¿por qué? ¿Cuándo voy a ser la persona más querida? Entonces me parece que ahí, en esa escena, son 2 minutos, que ahí tenés toda la parodia, es como la sustancia de la parodia en ese intercambio. Y le dice todo, es como azúcar para sus oídos. Es muy divertido. También yo quiero traer a colación algo que decía un poco ahorita Esteban, que era el tema de mirar los mundos paralelos de otras personas, y eso también me parece muy divino, y es que justamente una de las teorías que habla sobre cómo se disminuyen los prejuicios es un poco como la hipótesis de cercanía, y es el tema de que las personas, en realidad los prejuicios son invenciones de la mente, es decir, yo tengo prejuicios de los heterosexuales porque no los conozco, porque no sé cómo viven, porque no sé nada de ellos y me los invento, y lo mismo pasa en múltiples mundos. Entonces es muy bacano porque la peli no termina bonito, la peli no termina, pues termina con el matrimonio, sí, pero no termina como ellos, ay no, me arrepentí, cambié, no, ellos lo ayudan a escapar y ya, ¿cierto? Independiente, eran 2 familias en problema y ya, salgamos de acá, ¿qué más vamos a hacer? Pero sí termina con el matrimonio, entonces me parece muy bacano porque siento que es ese tema de cuando, esa hipótesis lo que dice es cuando 2 poblaciones completamente distintas, en condiciones óptimas, se encuentran y socializan, disminuyen los prejuicios. Entonces un poco la peli funciona así para los personajes y funciona así para la gente. Si tú te pones a ver, uno empieza a entender cómo funciona ese mundo de los sí en esa película, ¿cierto? Porque es todo un modelo de vida, las estatuas, nomás cuando tienen que quitar todo lo de la casa para poner un Cristo, además. Un Cristo súper teso. Cruz. Sí, una cruz, es súper teso porque, claro... Pero, o sea, el senador le encanta, después el senador dice, claro, me agrada mucho que tengas la cruz. Que sean tan sobrios, exacto, ¿cierto? Claro. Pues que no tengan nada más además, porque tuvieron que blanquear toda la casa. Entonces es muy bonito porque siento que ese tema de encontrarse con otros no solo era un catalizador para los personajes, sino para el público que vio la peli, ¿cierto? En su momento también
sintieron empatía por esos personas en los 90, estamos hablando de los 90, donde la homofobia era todavía más fuerte que ahora, sin decir que ahora no exista, pero funcionó como un catalizador también para el público de ver cómo pueden empatizar, porque la gente empatizaba con los personajes, incluso con los gays, ¿cierto? Que subvierte esa narrativa de el gay es malo, el gay va a matar, el gay está enfermo. Va a terminar mal, se va a morir. Exacto, va a terminar, entonces subvierte la narrativa y lo que te dice un poco es como puede tener una vida normal, tiene una familia, crían un hijo funcional, que puede ser muy banderita, aquí puedo decir grosería, ¿cierto? Sí. Puede ser muy gonorreíta porque lo es, por un momento lo odio profundamente. Sí, yo también. Exacto, pero independiente de eso, es funcional. Entonces es como generan un espejo de empatía muy bonito, que me parece, que ahorita que lo mencionabas me acordé de eso, me parece divino, pues me parece una de las cosas más bonitas de la peli. Y tú ahorita mencionabas pues, que al final los senadores, pues la familia conservadora no aprende o no cambia, pero creo que justamente el personaje que sí cambia al final es Val, el hijo de ellos, que le pide perdón, acepta a Albert como su madre y le dice, ella es mi mamá frente a estas familias, yo sí tengo una familia, ella es mi mamá. Entonces creo que el cambio sí está ahí, en ese personaje, que también pues para mí es el villano de la película, porque es el que mete en toda esta situación, el que por debajea a Albert, que él lo ha criado durante toda su vida. Y pues como para dar un dato curioso, en la obra musical, porque aparte de que fue una obra de teatro en Francia, luego en Estados Unidos en los 80, en el 83, fue adaptada a una obra musical en Broadway. Al final, la obra no termina con el matrimonio de los hijos, sino que termina con Albert y Armand juntos y con una canción que se llama I Am What I Am, que es interpretada por el personaje de Albert y se ha convertido en una suerte de himno LGBT, sí, de orgullo. Ha tenido versiones por Gloria Gaynor, por Shirley Bassey. En Argentina hay una cantante que hizo una versión en español también, que también se ha convertido como en un himno del movimiento allá. For life is a sham till you can shout out loud, I am what I am. I am what I am, and what I am needs no excuses. Entonces, creo que también para mí el foco y el centro de la historia es la pareja de Albert y Armand, y no la pareja de los hijos. Sí, claro. Que en la película, pues por ser Hollywood, obviamente se le da el foco a ellos. Sebas, te toca, porque no tenemos mucho tiempo y tenemos que seguir avanzando, tenemos otras cosas que conversar, pero te toca a vos darle el premio. ¿Cuál es el papel, cuál es el rol que cuando viste la película, en tu opinión, es el que más sobresale? Y puedes elegir cualquiera, puedes elegir desde Robin Williams como Armand, Nathan Lane como Albert, el personaje de Valek, el personaje de Calista Flockhart. ¿Cuál es el papel que ahora cuando viste la película y te reíste mucho dijiste, no, esta persona está despegada, tiene un nivel superior al resto? No, eso sí, lo voy a decir porque fue lo que pensé hace 20 y pico de años cuando la vi, que fue Albert, que fue el que me causó miedo en ese momento, y ahora digo que es el que sobresale. Pero yo creo que también es la química que maneja con Robin Williams. O sea, creo que los buscaron perfectamente en la química para esa película, porque los dos tienen una manera de interactuar y se nota que lo disfrutan y que yo creo que el rodaje de esa película debió ser muy divertido. A mí me hubiera gustado estar en ese equipo de grabación para reírme. Yo creo que se la pasaban riéndose. Pero sí, yo creo que Nathan Lane con su personaje de Albert era el que más resalta, porque es creo que es el que siempre trata de llamar la atención. Y igual, como decían ahorita, es el que hace las vueltas de tuerca con el senador, el que empieza a guiar la cena, los comentarios, cuando va a servir el té y se le sale la peluca y ella no entiende qué es lo que está pasando. Es muy bueno. Tienen que ir todos, tienen que dejar al senador solo. Les ofrezco esto. Hablemos un poquito, hagamos un poco de trivia, hacemos la galleta de la fortuna, que en la fórmula en general es lo que la gente está esperando. Dice, bueno, la galleta de la fortuna, pero antes, porque sé que querían alguna pregunta, si damos vuelta y paso a ser el invitado. Sí, un poco también para preguntarte a ti, ¿cuál ha sido tu acercamiento? Y es un término con el cual tenemos problemas con las películas catalogadas LGBT, porque ¿qué es LGBT? Es que sea un director, que sea un personaje, que sea una historia, pero cuando hay películas con personajes diversos, ¿cuál ha sido tu acercamiento? Y, por ejemplo, con esta, cuando la viste, ¿qué prejuicios tenías o qué prejuicios te tumbó la película?
Yo lo noto, todo esto lo que tenga que ver con diversidad, y por eso también aprecio mucho el trabajo que hacen ustedes y me parece que tiene que haber mucho más de esto de visibilizar. Mi rol para mí, y van a entender que estuve pensando esto, porque dije, va a venir la pregunta, es de aliado. Estas cosas tienen que suceder, estas cosas yo las tengo que apoyar, pero lo que no creo es que me toque mucho opinar, no sé si me explico, o señalar. Yo creo que estas oportunidades o esto en el cine, diversidad o mismo los movimientos feministas, a las personas que en general hemos sido afortunados en la sociedad y nos han tratado bien, para nosotros tenemos que estimular, ser aliados y dejar que estos movimientos sucedan. Y creo que ese es el rol, o por lo menos es la manera que yo pienso, por ejemplo, de que me gustaría que mis hijas escucharan, que creo que están escuchando ahora, por lo menos le puse son muy chicas, no sé si estarán entendiendo lo que estoy hablando. Pero ese me parece que es mi acercamiento, es mi rol. Yo esto lo veo con mucha naturalidad, veo la película y me río, y me encanta el rol de Nathan Lane y también de Agador Spartacus. Y yo creo que hay que siempre tienen que ser bienvenidas estos ángulos distintos del arte que traigan otra cosa distinta a la homogeneidad, porque generan estos debates, generan que nosotros visibilicemos que estas cosas hay que hablarlas. Y les doy la película LGTB. Ya te le iba a preguntar Sí, justamente cuál era la pregunta que tenía como en la mente. Cuando la escuchen, esto va a dar que hablar. Esto va a estar en el segmento Fight Club, el club de la pelea. Ok. Esa fue la primera que dijiste como representación. Esta es de la película que creo que tiene que ver con eso, pero lo hacen de una manera distinta a lo que vemos en La Jaula de las Locas. Uh-huh. Es una manera de contar una historia que está ahí presente, pero que en realidad no lo catalogarías como una película dentro de ese rubro. Por el punto que dicen ustedes, que ¿dónde están las categorías o dónde están las etiquetas? Pensé que los iba a sorprender con el club de la pelea y que iba a ser como, wow, no me esperaba esa respuesta. No, lo que pasa es que yo creo que puede tener muchas miradas. Exacto. Pues uno la puede mirar como un bromance, el man estaba enamorado de sí mismo, que técnicamente es lo literal, o puede ser, pues puede tener muchas lecturas, entonces creo que puede caber. Y la represión, para mí hay un tema de represión. Ajá. La masculinidad tóxica que eso genera. Que además todo el tiempo la critican en la película. Y hay algo muy bacano que mencionas ahí, es justamente eso lo que nosotros hemos hablado, pues porque hay categorías de LGBT y la diversidad está como la heterosexualidad en todas partes. Entonces finalmente las lecturas también dependen de los contextos de la vida. Cabe. Y creo que es muy interesante tu respuesta, tus dos respuestas sobre, primero, cuál es como tu papel y segundo, cuál es la película LGBT que como que te resonó. Porque nosotros siempre hemos tenido el conflicto con esta categoría porque además nos meten nichos. Entonces, que existan películas solamente para público LGBT nos encierra un poco más. Y por ejemplo, películas como la que mencionas de Fight Club, que es una película que no está catalogada como LGBT, pero esos temas se ponen. O The Birdcage, que si bien sí está más abiertamente catalogada, pero también en su época era una película familiar, pues como yo decía, la veíamos en familia. Es una película que podría generar conversaciones, en mi caso no lo hizo, pero podría hacerlo. Y esto conecta un poco con un tema que nosotros siempre hemos también mencionado y es, ahora la gente se queja mucho de la inclusión forzada, entre comillas, y para mí esta película representa lo que yo llamaría una exclusión forzada, porque estamos excluyendo a personas que existen, que viven, que sienten de la sociedad, como lo que le querían hacer a Albert, que se excluyera de su familia, que se excluyera de sus acciones, de que ni apareciera, de sentir, exacto, que no apareciera. Y es lo que mucha gente hoy en día dice, ¿por qué están incluyendo a esta gente? Pues porque vivimos, porque estamos en todas partes, porque no solamente estamos en historias románticas o trágicas, estamos en las películas de acción, podemos estar en las películas de ciencia ficción, de podemos fantasía, ser superhéroes. En todas partes podríamos estar. Entonces para mí es como, no debería existir la categoría, sino que en todas las películas podríamos tener una representación. Eso me parece que es un tema de debate que cuando pensaba en este episodio, en nuestra charla, me parece que hay una línea que es difícil de trazar de en qué momento tenés que transparentar y tener esa, si querés, inclusión forzada para que estas cosas sucedan y cuál es el lugar de tenerlo como algo natural y orgánico y que no tengas que señalar y que no tengas que categorizar.
Pero me parece que no hay una respuesta como muy sencilla. No es como decir, no, todo tendría... Porque si todo se siente orgánico y todo se siente natural, este tipo de películas seguramente no hubieran existido. Sí, surgen como una necesidad. Y entonces por eso eso de la situación que me parece a mí que yo lo intento ver esto también, es como un aliado, es decir, tenemos que estar apoyando para que estas cosas sucedan y si tiene que haber etiquetas, que las hayan para forzar la discusión, para que esté el debate y para que avancemos en esos temas, porque si no se dan esos espacios, no van a existir. Es como muy fácil eso del tema del libertarismo, de que el mercado tendrá razón. Yo les aseguro que si se toman esas posturas, este tipo de películas no van a pasar, no van a existir. Así que por eso me alegro. Vamos a hacer trivia, vamos a hacer las galletas de la fortuna y además ¿Listo? También sé que, Esteban, vos tenés otra larga lista de trivia, entonces quiero darles el tiempo porque nos Igual quedan ya he más o ido menos- soltando algunas cosas, entonces vamos a ver hasta dónde nos da. Perfecto. Esto es así, la galleta de la fortuna, para quienes escucharon la fórmula, y el que no escuchó, vaya y escuche un episodio, porque ¿qué están haciendo? Las galletas de la fortuna son 4 piezas de trivia, pero yo se les oculto la trivia, les voy a dar solo el título, para que elijan y para que sea un poco aleatorio, para que sea un poco sorpresivo. Entonces tengo 4, vamos a elegir 3, uno a cada uno les voy a preguntar. Sebas, capaz que arranco contigo, después Esteban y Jesús, hago así. Cada uno me da a elegir una de las galletas de la fortuna, vamos a abrir y vamos a compartir y vamos a hablar de esa pieza de trivia. Entonces, Sebas, las galletas de la fortuna son las siguientes: a su debido tiempo, conflictos de agenda, la fuente de la juventud y galardonados. ¿Con cuál te quedás? La fuente de la juventud. En la película, el personaje de Bárbara, de Calista Flockhart, ¿cuántos años dice que tienen? ¿Recuerdan de la película? 18. 18. Sí. Cuando en realidad Calista Flockhart, la actriz, tenía en ese momento 30 años de edad. Sí, ella es come años. Sí. Pero sí se ve muy joven, yo no sabía. El personaje de Val, protagonizado por Dan Feuerman, tiene 20 años, dice 18 Bárbara y 20 Val. Tenía 27 cuando se filmaba la película. Bueno, a ese sí se le notaba. Sí. Él sí no me sorprende tanto. Sí, él no me sorprende. De Calista a Bárbara, ¿se la ve como una chica de 18 o una de 30? Sí, yo se le ve sí como una le de compré el 18. acto. Sí. Sí. A mí por lo menos me sorprendió. Así que Uno esa la ve y abrimos. uno dice, sí, tiene 18 ahí, o 19, pues está cerca, pero 30 quisiera yo ver. Esto es antes de Ally McBeal. Ajá. Calista Flockhart obviamente es la que está más relacionada, o el papel más importante como la abogada en Ally McBeal. Retiramos la fuente de la juventud. Esteban, va a ser tu turno. A su debido tiempo, conflictos de agenda o galardonados. Galardonados. En esta película tenemos el placer de tener en el elenco 4 ganadores del premio de la Academia, los premios Oscar. ¿Te animás a mencionarme esos 4? A ver si los encontrás a todos. Robin Williams. Correcto, por Good Will Hunting. Ajá. Gene Hackman. Gene Hackman ganó 2 Oscars a Mejor Actor y a Mejor Actor de Reparto. ¿Y quiénes son los otros dos? ¿Christine Baranski? No sé si haya ganado. No, y se te va a complicar un poquito más. ¿Querés la respuesta? Sí. La tercera es Diane Wiest. Diane Wiest. Que también ganó 2 Oscars por películas cuando trabajó con Woody Allen, esas 2 películas. Y el último, y por eso tenía un poco de trampa, porque era muy difícil de que lo pudieran adivinar, es Grant Heslov, que en la película es el fotógrafo que va persiguiendo al senador. Sí, que está buscando la primicia. Que ni siquiera es el periodista, o sea, es el fotógrafo, que es aún un personaje, un rol más pequeño. Pero él después se transformó en un productor muy famoso, muy exitoso, y termina ganando el premio de la Academia, el premio Oscar, por Argo, con Ben Affleck tengo acá el año 2012. No sabía. Interesante. Sí, eso está muy interesante porque... Y les agrego, si querés, una cosa más y después pasamos. Jesús, te voy a pedir que me digas cuál es la galleta de fortuna que vas a querer abrir, pero lo último que les digo es Dan Feuerman fue nominado como productor, también, no como actor, a un premio, pero no ganó. Los ganadores son esos 4 que ya dijimos. Uh-huh. Nos estamos acercando al final.
Así que voy a nombrar las que quedan a su debido tiempo y conflictos de agenda. A su debido tiempo. Nathan Lane es abiertamente gay, él públicamente es gay, pero no en el momento del estreno de la película. De hecho, cuando estaban haciendo el tour de la película, lo entrevistó Oprah en The Oprah Winfrey Show, y Oprah intentó preguntar varias veces insistió, pero Nathan Lane no se sentía que era el momento indicado, no se sentía cómodo compartiendo eso, y antes del estreno de la película no terminó comunicando que él se definía gay homosexual. ¿Conocían esto? No, y Oprah siendo Oprah. Pues yo lo descubrí leyendo para el episodio. Sí. O sea, hubiera podido escoger eso. Oprah sabía, y lo que dijo Nathan Lane, lo que declaró es que, también por eso me parece que entra en este debate que venimos teniendo, que él en ese momento sentía que tenía que destacarse por su talento, tenía que destacarse por su papel, y que sentía que si él empezaba a hablar de su vida privada, porque también él en esa nota, cuando habla de esto de Oprah, dice que en su familia ya eso sí lo conocía, él lo había compartido con su familia, con su círculo íntimo, pero no públicamente, y no quería que eso fuera como una distracción para la prensa, para los medios, y que lo como etiquetaran y lo colocaran en ese lugar. Y cosa que sigue pasando todavía, que la gente quiere sacar a los famosos del closet. Gente, no saquen a la gente del closet, cada cual tiene su proceso. Pasó hace poquito con uno de los protagonistas de la serie de Netflix, Heartstopper, y que creo que la gente que lo hizo, que forzó a este peladito a salir del closet, no entendió el mensaje de la serie. Ajá, entonces sigue pasando. Los propios fans de la serie presionándolo. Dejen a la gente decir como, proceso. venga, ustedes no entendieron la serie. Esteban, ¿quedó alguna cosa que no compartimos? ¿Alguna curiosidad? Bueno, sí, dijiste varios de los que tenía preparados. El último de Nathan Lane lo puedo complementar con que esta película fue su como breakthrough role en el cine. Él venía de Broadway, y como que esta película lo catapultó ya como estrella de cine de Hollywood. También está el tema de Gene Hackman, cuando estaba en la escena despidiéndose de los reporteros en la escalera, en su ventana, que hace este gesto, el gesto de la paz. Es una referencia al gesto de Richard Nixon en las fotos que hacía, y porque además Gene Hackman está en la lista negra de Richard Nixon, entonces tiene varios statements políticos. Y otro statement político es que por ahí en alguna escena, cuando están hablando también de política en la mesa, mencionan el tema de Don't Ask, Don't Tell, que fue una política que implementaron para, entre comillas, aceptar a personas LGBT en el ejército mientras no lo dijeran abiertamente. Entonces era como, te aceptamos mientras no lo muestres, mientras no se vea. Y era una política de Bill Clinton, que se supone que era un presidente, entre comillas, liberal, era demócrata, y era el presidente que estaba en ese momento en ejercicio. Entonces era también como estaban haciendo comentarios sobre la situación política del momento en Estados Unidos. Y ya para cerrar, pues tengo también el tema del musical, pues que ya había mencionado. El musical fue muy exitoso, y el tema de I Am What I Am, que se vuelve como un himno para la población LGBT, es muy importante porque también se apropia a la gente de qué es lo que yo soy en esencia, y me parece que conecta mucho con la película en la canción que escogen para iniciar y para terminar, que es We Are Family. Pues para mí el musical es como I am, para mí, yo soy lo que soy, no me van a cambiar, y vivo así. Y en la película está también el tema de We Are Family, como nosotros somos hermanas, somos familia, porque somos familias encontradas, a veces no familias de sangre, pero pues es lo que pasa muchas veces en las comunidades LGBT, que somos una comunidad que nos encontramos y nos damos cariño y nos hacemos crecer entre nosotros. Exacto. Y creo que con eso podemos cerrar. En cualquier momento, sí, por favor. Que es muy chistoso, pero la peli tiene muchos que la diferencia mucho de la película franco-italiana, y es que tiene muchos momentos de improvisación, que les dieron mucha libertad a los actores. Por ejemplo, uno de ellos fue cuando uno de ellos se va para el cementerio, te vas para el cementerio, te vas con un cepillo muy egipcio de tu parte. Pues, y hay un montón, por ejemplo, la caída de Frank Cesaria cuando se cae con los zapatos, sí. ¿cierto? O sea, cada como que tiene, que yo creo que son parte de los punchlines que tiene la peli también, que eran los chistes que ellos hacían, y que es el primer papel que yo veo. Esto no es una curiosidad, es algo que yo veo, es como el primer papel que yo veo de Robin Williams serio, porque pese a su papel, él era serio, él era un ser muy serio en el papel, porque yo siempre lo recordaba haciendo caras, cualquier comedia, cosa. Sí. Sí, bueno, ahí me recuerdas un dato, y bueno, antes de cerrar,
justamente él quería hacer un papel medio serio porque venía de hacer Mrs. Doubtfire. A él le habían ofrecido el papel de Albert y quien iba a ser de Armand iba a ser Steve Martin, pero por conflictos de agenda. Creo que esa es tu otra. Esa es mi cuarta galleta. Así que la acabo de arruinar. No, ¿por qué? Porque es así, esto es una cosa. Espero que estuvo bien que lo dijiste ahora y no que me lo hubieras dicho a los 10 minutos del podcast y ahí no sabía. Igual, no, ¿saben qué? Les voy a confesar, tenía una quinta. Ah, ok. La venganza. Está preparado. Porque dije, claro. Así que en la fórmula cerramos con los ingredientes de la fórmula. Cerramos con cuáles son en su criterio los componentes que hacen que esta sea su película favorita. Y me tiene que, en una línea, vamos a arrancar. A ver, Esteban, arranco contigo. ¿Cuál es el componente? ¿Cuál es el elemento? ¿Es un papel? ¿Es un actor? ¿Es la historia? Para mí el ingrediente es la empatía. La empatía con las otras personas, con las formas de vivir, y creo que es lo más importante que nos enseña esta película. Jesús. El elenco. ¿Sebas? Yo creo que el hecho de subvertir los estereotipos y de en cualquier momento brindarnos algo que nunca esperábamos. Creo que cada escena, el dinamismo de la película me permitía como, no sé qué va a pasar y de repente entra Albert con una peluca y uno como, ¿what? Entonces sí, cada escena, cada momento que iba pasando, algo iba a pasar que uno nunca se lo esperaba. Y te devolvemos la pregunta a ti. Sabía que me lo iban a preguntar. Mi ingrediente favorito es como un poco de sal, un poco de pimienta al final, cuando tenés la receta, es Agador Spartacus. Es el personaje de Hank Azaria. Me parece que es eso, la comedia constante y es el estar esperando, ya queda establecido desde la primera escena que vas a esperar muchas cosas de él y es como estar siempre esperando en la escena que aparece a ver con qué me va a salir en este momento que me va a sorprender. Y siempre te sorprende. Lo que me mantuvo siempre con una sonrisa. Bueno, ahora sí. Con huevo. Exacto, sopa con huevo, pero después también había camarones, no se termina de entender. Juan, si nos estás escuchando... Exacto, sí, ya que aparece, sí, es como el genio. Te enfocamos. Genio de la lámpara. Tiene 3 deseos. Se materializa. Muchísimas gracias, Juan, Jesús, Esteban, Sebas, de La Fórmula y de Estúpida Mi Podcast por este gran show que acabamos de escuchar. Quiero preguntarles por sus redes sociales y por las plataformas en las que están sus podcasts. ¿En dónde pueden encontrarlos? Bueno, mi principal red social que utilizo con el podcast es el Instagram, y es @laformulapod, todo junto. Y ahí en general, por ejemplo, comparto la galleta de la fortuna que quedó sin develar. Acá los chicos me lo arruinaron, pero yo tengo una quinta galleta, así que eso lo voy a mantener. Y lo principal es que los episodios de la fórmula están en todos lados. Están en Spotify, están en Apple Podcast, están en Google Podcast. Nosotros estamos en Instagram y Twitter mientras exista como @estupidapodcast. Y en YouTube, tenemos canal en YouTube como @estupidamipodcast y también estamos en todas las plataformas de podcast, ahí nos pueden encontrar todos nuestros episodios. Perfecto, entonces ya saben, vayan y síganos en sus redes sociales y también escúchenles en su app de podcast favorita, que están en todos. Y si no están en alguna, ya saben, les escriben en sus redes, oigan, porque no están en esta app y allá se meten ellos. También quiero recordarles que Podimo es la única plataforma que reparte sus ganancias con los creadores de contenido. Si tienes un podcast, identifícalo como tuyo en podimo.com/latam para que puedas empezar a monetizarlo. Podimo, la vida es mejor cuando escuchas. De nuevo, muchísimas gracias por este gran show. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bye. Adiós. Bye.